Hola, mi nombre es Jocelyn R. Hernández, estoy cursando la materia de investigación de operaciones en el periodo de otoño 2022 y voy a resolver el problema 1 de la tarea 6 a partir de los métodos Vogel y Modi. Tenemos el problema 1 que dice lo siguiente: una firma de generadores fabrica un producto de esta clase desde 3 plantas hasta 4 centros de distribución. Dicha compañía tiene operaciones de producción en Cleveland, Ohio, Bedford, Indiana y en York, Pensilvania. Las capacidades de producción en estas 3 plantas para el siguiente periodo de planeación de 3 meses y un tipo específico de generadores son los siguientes: Cleveland 5.000 unidades, Bedford 6.000 unidades y York 2.500 unidades. En este caso, la empresa distribuye sus generadores a través de los 4 centros de distribución ubicados en Boston, Massachusetts, Chicago, Illinois, San Luis, Missouri y Lexington, Kentucky, cuyo pronóstico de demanda es el siguiente: Boston 6.000, Chicago 4.000, San Luis 2.000 y Lexington 1.500. Por su parte, los costos unitarios de cada una de las rutas se muestran en el cuadro siguiente. Ahora, vamos a empezar a aplicar el método de Vogel, así que para ello tenemos que construir nuestra tabla donde tenemos nuestros orígenes, que son 3, nuestros destinos, que son 4, nuestras ofertas correspondientes y nuestras demandas correspondientes. Lo primero que debemos de ver o de cerciorarnos es de balancear el PT. En este caso, balancear se refiere a que haya una misma cantidad de ofertas que de demandas, así que si hacemos la suma de 5.000 más 6.000 más 2.500, obtenemos 13.500 ofertas totales. Y en el caso de las demandas, si sumamos 6.000 más 4.000 más 2.000 más 1.500, obtenemos que son 13.500 demandas totales. Por lo tanto, al haber misma cantidad de ofertas que de demandas, podemos observar y cerciorarnos de que nuestro PT ya está balanceado. Ahora comenzamos. Primera iteración. Lo primero que debemos de hacer es penalización. ¿A qué se refiere este término? A que básicamente vamos a hacer las diferencias positivas de los dos términos más pequeños o de nuestros dos costos más pequeños de cada fila y de cada columna. Ok, primera iteración. En este caso va a ser la penalización. ¿A qué se refiere esto? A que vamos a hacer la diferencia positiva que hay entre los dos números más pequeños de cada fila y los dos números más pequeños de cada columna. Así que al penalizar, nuestra diferencia va a ser de 3 menos 2, 1, 5 menos 2, 3, 4 menos 2, 2, 5 menos 3, 2, 3 menos 2, 1, 3 menos 2, 1 y 4 menos 2, 2. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es elegir aquella fila o columna con la mayor diferencia, que en este caso va a ser la columna 2 con la diferencia mayor, que va a ser de 3. Y ahora debemos de localizar el costo CIJ más pequeño en la matriz de costos en la fila o columna seleccionada en el paso anterior, así que nuestro costo más pequeño va a ser el 2 y está en la posición 1,2. Ahora debemos de calcular X y J, que va a ser igual al mínimo de AI y BJ, con ayuda de las ofertas y demandas de la matriz de flujos. En esta misma tabla se va a calcular la nueva oferta y la nueva demanda. Por lo tanto, X en la posición 1,2 va a ser igual al mínimo de A1 y de B2. Es decir, que como pudimos ver anteriormente, tenemos nuestro costo mínimo en la posición 1,2. Así que a este costo mínimo en esta posición le corresponden una oferta y una demanda. La oferta va a estar en la posición A1 y la demanda va a estar en la posición B2. Por lo tanto, para calcular X y J tenemos que seleccionar el mínimo de los números
de la oferta y la demanda que le corresponden a nuestro costo más pequeño. Es decir, va a ser igual al mínimo de 5.000 y de 4.000, que en este caso va a ser 4.000. Ahora debemos de calcular nuestra nueva oferta y nuestra nueva demanda. Por eso es que nuestra nueva oferta A1 va a ser igual a A1 menos el mínimo de X12, es decir, menos 4.000. Por lo tanto, queda como 5.000 menos 4.000 va a ser igual a 1.000. Y nuestra nueva demanda B2 va a ser igual a B2 menos el mínimo de X12, es decir, 4.000 menos 4.000 va a ser igual a 0. Ahora, en la matriz de flujos vamos a llenar la columna 2, que fue la que se hizo 0 al hacer nuestras operaciones, con ceros, excepto en la posición 1,2, donde se encuentra nuestro 4.000. Y vamos a eliminar esta columna en la matriz de costos para futuras consideraciones. Por lo tanto, nuestra tabla de flujos se va a quedar de la siguiente forma. La nueva oferta va a ser igual a 1.000, la nueva demanda va a ser igual a 0. Así que nuestra nueva tabla queda de la siguiente forma. Como pudimos observar, eliminamos la columna 2. Ahora vamos a hacer nuestra segunda iteración. En este caso vamos a hacer lo mismo que vamos a comenzar con la penalización. Ahora vamos con nuestra segunda iteración. Vamos a penalizar de igual forma para iniciarla. Como ya sabemos, la penalización se refiere a hacer la diferencia positiva entre los dos números más pequeños de cada columna y de cada fila. Por lo tanto, aquí 3 menos 2 va a ser igual a 1, 4 menos 2 va a ser igual a 2, 5 menos 3 va a ser igual a 2, 6 menos 3 va a ser igual a 3, 3 menos 2 va a ser igual a 1 y 4 menos 2 va a ser igual a 2. Ahora debemos de elegir aquella fila o columna con mayor diferencia, que en este caso va a ser la fila 1. Y vamos a tener que localizar el costo más pequeño en la matriz de costos en la fila o columna seleccionada en el paso anterior. Por lo tanto, el costo más pequeño de la fila 1 va a ser el 3, que va a estar en la posición 1,1. Ahora, debemos de calcular X y J igual al mínimo de AI y VJ, con ayuda de las ofertas y demandas de la matriz de flujos. En esta misma tabla se va a calcular la nueva oferta y la nueva demanda. Entonces, como ya vimos anteriormente, vamos a tener que nuestro costo más pequeño en la fila 1 va a ser el 3, que se localiza en la posición 1,1. A esta posición le corresponde una fila y una columna. En este caso la fila va a ser una oferta y la columna va a ser una demanda. Por lo tanto, a nuestra posición 1,1 le corresponden una oferta y una demanda. Así que el mínimo de A1 y V1 va a ser igual al mínimo de 1.000 y 6.000, que en este caso va a ser igual a 1.000. Y con este mínimo vamos a poder calcular la nueva oferta y la nueva demanda. Por lo tanto, la nueva oferta A1 va a ser igual a A1 menos X 1,1, que esto va a ser igual a 1.000 menos 1.000 igual a 0. Y la nueva demanda B1 va a ser igual a B1 menos X 1,1, que va a ser igual a 6.000 menos 1.000, que va a ser igual a 5.000. Por lo tanto, en la matriz de flujos vamos a llenar la fila 1 con ceros, excepto en las posiciones 1,1 donde tenemos nuestro 1.000 y 1,2 donde tenemos nuestro 4.000. Y en este caso esta fila se va a eliminar de la matriz de costos para futuras consideraciones. Así que, rectificando, nuestra nueva oferta va a ser igual a 0 y nuestra nueva demanda va a ser igual a 5.000. Así que, como dijimos anteriormente, se debe de eliminar la fila 1 para futuras consideraciones, así que nuestra nueva tabla nos queda de la siguiente forma. Ahora vamos a realizar una tercera iteración. Vamos a comenzar de nuevo a penalizar. Como ya sabemos,
La penalización se refiere a la diferencia positiva de los dos números más pequeños que están en cada fila y en cada columna. En este caso vamos a tener que 7 menos 2 va a ser igual a 5, 4 menos 2 va a ser igual a 2 y 5 menos 3 va a ser igual a 2, mientras que 3 menos 2 va a ser igual a 1 y 4 menos 2 va a ser igual a 2. Ahora tenemos que elegir aquella fila o columna con mayor diferencia. Como pudimos observar, la columna con mayor diferencia va a ser la B1. Y en este caso, en esta columna 1, vamos a tener que localizar el costo más pequeño, que en este caso va a ser 2, el cual va a estar en la posición 3,1. Ahora debemos de calcular la nueva oferta y la nueva demanda. Para poder hacerlo tenemos que calcular X y J igual al mínimo de AI y BJ, con ayuda de las ofertas y demandas de la matriz de flujos. Como ya observamos en los ejemplos anteriores o en los casos anteriores, a este costo mínimo le van a corresponder una oferta y una demanda. Así que la oferta y demanda que le corresponden son 2.500 y 5.000, y de estas tenemos que sacar el mínimo. Por lo tanto, el mínimo va a ser 2.500. Así que, calculando la nueva oferta y la nueva demanda, tenemos lo siguiente. La nueva oferta A3 va a ser igual a A3 menos X 3,1, que esto va a ser 2.500 menos 2.500 igual a 0. Y la nueva demanda va a ser la siguiente. La demanda B1 nueva va a ser igual a B1 menos X31, que va a ser igual a 5.000 menos 2.500 igual a 2.500. Ahora, en la matriz de flujos vamos a llenar la fila 3 con ceros, pero antes vamos a poner pues nuestro valor, que corresponde en este caso, que va a ser 2.500, donde nuestra nueva demanda va a ser 2.500 y nuestra nueva oferta va a ser 0. Por lo tanto, como nuestra oferta se hizo 0, vamos a llenar toda esta fila de ceros excepto la posición 3,1. Y esta fila se va a eliminar en la matriz de costos para futuras consideraciones. Por lo tanto, nuestra nueva tabla es la siguiente. Como podemos observar, se eliminó la fila 3. Ahora vamos a hacer nuestra cuarta iteración. Comenzamos igual penalizando. En este caso va a ser, como ya sabemos, la diferencia positiva de los dos números más pequeños de cada fila y de cada columna. Pues como podemos observar, aquí da 7, 2, 3. Y en este caso es 3 menos 2 va a ser igual a 1. Ahora debemos de elegir aquella fila o columna con mayor diferencia, que como podemos observar va a ser la columna 1, porque tiene la diferencia de 7, que es la mayor. Y ahora debemos de localizar el costo C y J más pequeño en la matriz de costos. En la fila o columna seleccionada en el paso anterior, en este caso el costo más pequeño de nuestra columna 1 va a ser igual a 7. Por lo tanto, nuestro costo va a estar en la posición 2,1 y va a ser el más pequeño de nuestra columna seleccionada. Ahora, como ya lo sabemos, tenemos que calcular X y J, que va a ser igual al mínimo de AI y BJ, con ayuda de las ofertas y demandas de la matriz de flujos. En esta misma tabla vamos a calcular la nueva oferta y la nueva demanda. Por lo tanto, como sabemos, a nuestro costo 7 le van a corresponder una cierta oferta y una cierta demanda. Por lo tanto, de estas dos ciertas, más bien de esta cierta oferta y de esta cierta demanda, vamos a utilizar o vamos a escoger el mínimo de estas dos cantidades, que va a ser el mínimo de 6.000 y 2.500, que va a ser igual a 2.500. Así que con ayuda de este mínimo vamos a poder calcular la nueva oferta y la nueva demanda. En este caso, la nueva oferta A2 va a ser igual a A2 menos X31. En este caso va a ser igual a 6.000 menos 2.500 igual a 3.500.
la nueva demanda B1 va a ser igual a B1 menos X 3,1 igual a 2500 menos 2500 igual a 0. En este caso, en la matriz de flujos vamos a eliminar la columna 1. Bueno, como pudimos observar, en este caso primero vamos a poner nuestro valor de 2500 acá, que fue el asignado, y vamos a poner también nuestros valores de nuestras nuevas demandas y nuestras nuevas ofertas. Nuestra nueva oferta va a quedar como 3500 y aquí va a quedar como 0. Como esta columna fue en la que se hizo 0, entonces la tenemos que eliminar. Ya no podemos agregar más ceros porque toda nuestra columna se encuentra llena. Sin embargo, sí la vamos a eliminar para futuras consideraciones. Por lo tanto, nuestra nueva tabla queda de la siguiente forma. Así que, como se pudo observar por la tabla anterior, se puede asignar los últimos valores a las posiciones 2,3 y 2,4 sin necesidad de realizar más iteraciones, quedándonos de la siguiente forma esta tabla. Así que la nueva tabla de costos va a quedar vacía, como pudimos ver anteriormente, pues ya se enviaron todas las ofertas a todos los destinos, y la tabla de flujos esperada con las ofertas y demandas originales queda de la siguiente forma. Ahora vamos a pasar al método Moody. En este caso comenzamos con nuestra primera iteración. Primero vamos a construir una matriz de costos solo con los costos C y J de los elementos que están en la matriz de flujos. Los costos de estos elementos se obtienen de la tabla de costos del problema balanceado. Así que nuestra tabla va a quedar de la siguiente forma. Ahora lo que debemos de hacer es definir las variables duales. A la fila 1 le va a corresponder la variable dual U1, a la fila 2 U2 y a la fila 3 U3. Mientras que a la columna 1 le va a corresponder la variable dual V1, a la columna 2 la variable dual V2, a la columna 3 la variable dual V3 y a la columna 4 la variable dual V4. Ahora, vamos a calcular el valor de las variables duales UI y VJ. Por lo tanto, para poder hacer esto, sabemos que o tenemos que hacer lo siguiente. UI más VJ va a ser igual al costo y J. Ahora, primero vamos a comenzar asignando un valor arbitrario 0 a alguna de las variables duales. En este caso se lo vamos a asignar a U1. Y vamos a comenzar a calcular el valor de nuestras variables duales UI y VJ. Primero tenemos lo siguiente. U1 más V1 va a ser igual a 3. Si sabemos que U1 es igual a 0, entonces 0 más V1 va a ser igual a 3, por lo tanto V1 va a ser igual a 3. U1 más V2 va a ser igual a 2, por lo tanto, si sabemos que U1 es igual a 0, tenemos que 0 más V2 va a ser igual a 2. Por lo tanto, V2 va a ser igual a 2. U2 más V1 va a ser igual a 7. Si sabemos que V1 va a ser igual a 3, por lo tanto U2 más 3 va a ser igual a 7, es decir, U2 va a ser igual a 4. Posteriormente tenemos U2 más V3 va a ser igual a 2. Si sabemos que U2 va a ser igual a 4 más V3 igual a 2, por lo tanto V3 va a ser igual a menos 2. U2 más V4 va a ser igual a 3. El valor de U2 es 4, por lo tanto 4 más V4 va a ser igual a 3, es decir, V4 va a ser igual a menos 1. Y U3 más V1 va a ser igual a 2, por lo tanto U3 más el valor de V1, que es 3, va a ser igual a 2, es decir, U3 va a ser igual a menos 1. Ahora, para decidir si la última tabla de flujos tiene solución óptima del PT, vamos a tener que calcular nuestras condiciones de optimalidad. En este caso, las condiciones de optimalidad se van a poder calcular junto con la tabla de flujos de los elementos que no están en la base, haciendo la siguiente ecuación. Z y J menos C y J va a ser igual a C y J menos UI más VJ. Entonces nos queda de la siguiente forma. Z en la posición 1, 3 menos C en la posición 1, 3 va a ser igual a C en la posición 1, 3 menos U1 más V3, que esto va a ser igual a 7 menos 0 menos 2,
que esto va a ser igual a 7 más 2 igual a 9. Z en la posición 1,4 menos C en la posición 1,4 va a ser igual a C en la posición 1,4 menos U1 más V4, que esto va a ser igual a 6 menos 0 menos 1 igual a 6 más 1, que es igual a 7. Z en la posición 2, 2 y C en la posición 2, 2 va a ser igual a C en la posición 2, 2 menos U2 más V2, que esto va a ser igual a 5 menos 4 más 2, que esto es igual a 5 menos 6 igual a menos 1. Z en la posición 3,2 y C en la posición 3,2 va a ser igual a C en la posición 3,2 menos U3 más V2, que esto va a ser igual a 5 menos 1 más 2, que esto es igual a 5 menos 1 igual a 4. Z en la posición 3,3 menos C en la posición 3,3 va a ser igual a C en la posición 3,3 menos U3 más V3 igual a 4 menos 1 menos 2, que esto es igual a 4 más 3, que esto es igual a 7. Y Z en la posición 3,4 menos C en la posición 3,4 va a ser igual a C en la posición 3,4 menos U3 más V4, que esto va a ser igual a 5 menos 1 menos 1 más, igual a 5 más 2 igual a 7. Como no todos los valores de Z y J menos C y J son mayores o iguales a 0 y C 2,2 menos C 2,2 va a ser igual a menos 1, es el valor más negativo, entonces modificaremos la tabla de flujos introduciendo el valor θ mayor a 0 en la posición 2,2. Ahora nuestra tabla de flujos queda de la siguiente manera. Como podemos observar, aquí ya está introducido el valor de θ. Entonces, como pudimos observar en la tabla anterior, ya introducimos nuestro valor de θ. Así que ahora tenemos que construir un circuito. Para que la tabla anterior de flujos tenga una solución básica factible, tenemos que sumar o restar a θ solo en algunas posiciones de la base. Así que, como pudimos observar, aquí está un más θ que fue introducido en el paso anterior. Por lo tanto, le tenemos que restar al 4000 un θ para que se pueda contrarrestar la suma del θ en esta columna. Ahora vamos hacia la izquierda y al 2500 se le tiene que restar un θ para poder contrarrestar este θ que está sumado. Ahora al 1000 que está arriba del 2500 se le tiene que sumar un más θ para poder contrarrestar la resta de este θ del paso anterior. Así que, por último, como podemos observar, ya no es necesario sumar ni restar otro θ porque este más θ con este menos θ se anulan. Por lo tanto, ya tenemos nuestro circuito completo. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el valor de θ. Y el valor de θ va a ser el mínimo de los valores de la base donde se restó el valor de θ. Y en este caso los empates se van a romper arbitrariamente. Por lo tanto, θ va a ser igual al mínimo de 4000 y 2500, que fue donde se restó, que en este caso va a ser 2500. Ahora, vamos a sustituir el valor de θ igual a 2500 en la tabla de flujos anterior y tenemos la nueva tabla de flujos, que es la siguiente. Como podemos observar, m más n menos 1 va a ser igual a 6, por lo tanto, hay 6 envíos que son los que están en color rojo. Así que la tabla de flujos es no degenerada y por tanto no hay necesidad de agregar ceros. Ahora vamos con nuestra segunda iteración. En este caso se va a construir la nueva tabla de costos con las posiciones de la base de la tabla de flujos anterior. Como ya pudimos observar en los pasos anteriores, primero tenemos que definir las variables duales. En este caso nuestras variables duales van a ser U1, U2 y U3, que van a estar asignadas respectivamente a la fila 1, 2 y 3, y van a ser V1, V2, V3 y V4, que van a asignarse respectivamente a las columnas 1, 2, 3 y 4. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el valor de las variables duales U1 y VJ, UI y VJ. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que UI más VJ va a ser igual al costo IJ.
Y para comenzar a hacer esto, primero debemos de asignar un valor arbitrario 0 a alguna de nuestras variables duales, donde lo vamos a asignar a U1. Así que comenzamos con el cálculo de las variables duales. U1 más V1 tiene que ser igual a 3. Por lo tanto, si U1 es 0, entonces 0 más V1 va a ser igual a 3, donde V1 va a ser igual a 3. U1 más V2 va a ser igual a 2. Por lo tanto, si sabemos que U1 es igual a 0, quedaría como 0 más V2 igual a 2, donde V2 va a ser igual a 2. U2 más V2 va a ser igual a 5. Por lo tanto, U2 más V2, que es 2, va a ser igual a 5, así que U2 va a ser igual a 3. Después tenemos que U2 más V3 va a ser igual a 2. Por lo tanto, si sabemos que U2 es igual a 3, nos queda de la siguiente forma. 3 más V3 va a ser igual a 2, es decir, V3 va a ser igual a menos 1. Posteriormente tenemos U2 más V4 va a ser igual a 3, por lo tanto 3 más V4 va a ser igual a 3, es decir, V4 va a ser igual a 0. Y por último, U3 más V1 va a ser igual a 2. Si sabemos que V1 es 3, entonces U3 más 3 igual a 2 y U3 va a ser igual a menos 1. Ahora tenemos que calcular nuestras condiciones de optimalidad. Para decidir si la última tabla de flujos tiene solución óptima del PT, calculamos los valores Z y J, menos C y J igual a C y J menos UI más VJ. Y esto lo vamos a lograr utilizando la tabla de costos de los elementos que no están en la base. Entonces tenemos que Z en la posición 1,3 menos C en la posición 1,3 va a ser igual a C en la posición 1,3 menos U1 más V3, que esto va a ser igual a 7 menos 0 menos 1, que va a ser igual a 8. Z en la posición 1,4 menos C en la posición 1,4 va a ser igual a C en la posición 1,4 menos U1 más V4, que esto va a ser igual a 6 menos 0 más 6, que esto va a ser igual a 0. Z en la posición 2,1 menos C en la posición 2,1 va a ser igual a C en la posición 2,1 menos U2 más V1, que esto va a ser igual a 7 menos 3 más 3, que va a ser igual a 1. Z en la posición 3,2 menos C en la posición 3,2 va a ser igual a C en la posición 3,2 menos U3 más V2, que esto va a ser igual a 5 menos 1 más 2 igual a 5 menos 1 igual a 4. Z en la posición 3,3 menos C en la posición 3,3 va a ser igual a C en la posición 3,3 menos U3 más V3, que esto va a ser igual a 4 menos 1 menos 1, que esto va a ser igual a 6. Y Z en la posición 3,4 menos C en la posición 3,4 va a ser igual a C en la posición 3,4 menos U3 más V4, que esto va a ser igual a 5 menos 1 más 0, que esto va a ser igual a 6. Por lo tanto, como todos los valores Z y J menos C y J son valores mayores o iguales a 0, entonces la última tabla de flujos es óptima. Así que la tabla óptima de flujos queda de la manera siguiente. Y en este caso nuestro costo va a ser igual a 3.500 por 3, más 1.500 por 2, más 2.500 por 5, más 2.000 por 2, más 1.500 por 3, más 2.500 por 2, igual a 39.500. Aquí está anexa nuestra comprobación del método Vogel en Tora y nuestra comprobación del método Modi en Tora. Como podemos observar, nuestra solución es correcta. Gracias.